y tenemos la milanesa, el arrollado de atún, los panchos, por ahí alguna cosa le cambia algún nombrecito, pero el chorizo al pan, no le dicen choripán, le dicen chorizo al pan, pero las empanadas, bueno, pero es todo lo mismo, ¿no? Sin embargo, después van a conocer algunas comidas típicas uruguayas que no se comen en otros lados, que no se comen en la Argentina, ni se conocen, y cuando te den nombres de algunas cuestiones, te va a sorprender. Absolutamente desconocido, sí, señor. Uh-huh. Sí, señor. Sí. Lo mismo con algunos lugares turísticos, también hay lugares fuera de los clásicos, obviamente muchísimos de los clásicos son muy lindos, algunos te gustarán más o menos. Los exportaron, ¿no?, para ¿no? acá también, ¿no? Hay algunos clásicos que los exportaron, ¿no? El chivito, por ejemplo. Por ejemplo. Es importado de Uruguay. Pero bueno, yo no sé si te parece, hicimos una nota muy interesante, ¿no? Donde nos describen Uruguay, es uno de los periodistas más destacados de Uruguay. Es un hombre que se dedica también a la investigación periodística, ha hecho investigaciones muy, muy interesantes, entre otras fue una de las personas que siguió el caso de lo que se llamó Plan Atlanta, que es lo que derivó luego más popularmente conocido como Lawfare, pero que nació como Plan Atlanta, por una reunión que se hizo en los Estados Unidos convocada por algunas ONG y obviamente detrás estaba algunos gobiernos, ¿no? Básicamente el gobierno de Estados el Unidos gobierno de Estados tratando Unidos, de imponer una forma de cooptar la justicia para el interés del gran hegemón, ¿no? Y uno de los que propuso a los invitados llevarlos a un lugar aparte y anunciar tenemos que terminar con los zurdos de mierda, así dijo, y yo tengo una propuesta, lo llevó a un costado, bueno, fue quien se llamaba justamente Lacalle, ¿no? Como el presidente actual de Uruguay, Lacalle Pou, el papá Alberto Lacalle fue. Pero bueno, con quien conversamos es con una de las personas que investigó ese tema y que conoce mucho todo lo que tiene que ver con la política internacional de Uruguay y la geopolítica. Se trata de Fabián Cardoso, periodista, consultor, diplomado en comunicación política, titular de la Asociación de Periodistas Uruguayos y también de la Televisión Nacional de Uruguay, fue corresponsal de Telesur, en fin, una gran trayectoria, Larry. Uh-huh. Y una persona muy joven. Y muy joven. Eso le da un lustre interesante. Charlamos un ratito con él y esto es una síntesis de lo que conversamos. Fabián, muchísimas gracias por atendernos desde Argentina. La primera pregunta es, ¿cómo está Uruguay a nivel internacional? ¿Cómo la están pasando? Bueno, a nivel local estamos entrando en un año preelectoral o electoral. El año que viene va a haber elecciones. Nosotros tenemos nuestra propia PASO, que se llama elección interna, tiene el nombre, tiene el menos rimbombante, es en junio, y en octubre tendremos elecciones nacionales, probablemente balotaje en noviembre. Entonces, a nivel local, estamos en clima electoral o preelectoral. Está comenzando a definir quiénes son los candidatos de cada una de las propuestas electorales, y obviamente todo eso contamina la realidad política, toda. Porque me preguntás por la local y te digo que está contaminada de lo electoral y hasta lo regional está contaminado de lo electoral, porque todo tiene que ver con cómo le va a la región. Nosotros estamos tan al lado de Argentina que todo lo que pasa en Argentina nos toca. Alguien dice que Argentina estornuda y Uruguay está resfriado en realidad. Y es así, porque lo que vaya a pasar con ustedes en los próximos días va a impactar acá. Imagínense que la temporada turística de verano está prácticamente atada a la realidad política argentina. A Argentina le va mal, probablemente a nosotros nos vaya mal. Y es complicado pensar en un éxito económico en la temporada turística, no solo por la macroeconomía, sino también por la micro, por los trabajadores que dependen de la temporada turística. Y decime una cosa, siendo que obviamente es tan estrecho el vínculo y estamos tan al tanto en general uno de otro,
¿Hay expectativas con algún candidato en especial o rechazo con algún candidato en especial argentino? No, hay expectativa de lo que pueda significar Milei por el tema de la dolarización y el impacto que pueda traer acá en la temporada. Por suerte, les tengo que decir que acá el efecto contagio es muy alto porque vos prendés la tele y como no hay canales de noticias en Uruguay, los canales de noticias que ves son los argentinos. Acá ver TN, América, son canales locales. Es un canal que ve todo el mundo. Entonces, Milei es una persona muy conocida en Uruguay. De hecho, ha venido a dar charlas y ha llenado teatro. Lo que no quiere decir que el fenómeno libertario haya tenido el efecto que haya tenido acá. En Uruguay, la estabilidad democrática es bastante superior a la Argentina y la fortaleza de los partidos. Entonces, un discurso muy antisistema acá no funciona todavía. Creo que no va a funcionar. Por lo tanto, tenemos claro quién es el antisistema, pero no hay este efecto contagio, ¿no? Decime, Fabián, a nivel internacional, ¿cómo sentís que Uruguay se ubica en este momento tan convulsionado y tan en búsqueda de la multipolaridad? Uruguay se encuentra en esa mirada liberal de pensar en abrir todo el tiempo nuevos mercados y ha sido muy crítico, ha puesto mucho énfasis en criticar el funcionamiento del Mercosur, tanto en ponerlo casi al borde del rompimiento todo el tiempo, ¿no? La calle Pou ha dicho más de una vez que no le sirve un Mercosur encorsetado y que necesita salir al mundo, y que si el Mercosur, según su mirada, le tranca la salida al mundo, bueno, él va a ir por fuera del Mercosur. Eso le ha producido varios problemas. Se acuerdan una fuerte discusión en su momento con Alberto Fernández sobre eso, ¿no? Uruguay hoy se encuentra alineado con Estados Unidos, está claro, la política exterior, muy alineado, y en esa búsqueda de abrir mercados cueste lo que cueste, con una mirada muy pragmática de la política exterior, que le ha motivado cuestionamientos acá adentro también sobre, yo qué sé, Uruguay quiere acercarse a China, ¿no? Pero a su vez todo el tiempo habla de las dictaduras, habla de Venezuela, habla de Cuba, y cuando alguien le dice acá, bueno, ¿cuál es la diferencia con China? Que supuestamente también es un gobierno, podrían catalogarse en un gobierno no democrático, la mirada liberal. ¿Cómo es que con China está todo bien? Y bueno, la calle ha dicho, bueno, que con China hacemos negocio. Ahí se termina la discusión ideológica, ¿no? Decime, ¿y con Rusia la posición cuál fue con Ucrania, Rusia? Fría, muy fría y apostando básicamente al vínculo con Ucrania. De hecho, en la calle Pou fue uno de los promotores de la posibilidad nunca concretada de que Zelensky participara de la cumbre del Mercosur, que al final no se concretó. Uruguay era uno de los promotores. O sea que sí está alineada, digamos, a los intereses de Estados Unidos y de la OTAN, ¿no? Fabián, y hay otro punto que me parece importante por las dimensiones. En realidad son dos, pero voy a empezar con uno, que es Brasil. Brasil con Lula hoy es como un desafío también a la calle Pou. Sí, es un desafío, por más que la relación parece ser muy buena. Brasil es el principal mercado para los productos uruguayos. Por lo tanto, no conviene nunca pelearse con Brasil. No pasó nada durante el bolsonarismo. No, básicamente la relación fue la misma que hay ahora con Lula, ¿no? Obviamente la relación de Lula histórica es con el Frente Amplio y es más fría con el gobierno de la calle. Pero se ha cuidado mucho la calle de, cuando habla de aspectos, cuando va a las cumbres del Mercosur, lo que hace él es manifestar su agenda liberal de abrir nuevos mercados. Trata de no entrar en discusiones políticas, salvo cuando toca el tema de Venezuela, ¿no? Que cuando toca el tema de Venezuela, obviamente Uruguay ahí, la calle Pou se para como el referente, digamos, de los movimientos que cuestionan al gobierno legítimo de Venezuela. Pero más allá de esto, con Brasil, el vínculo hoy es básicamente puramente comercial. De alguna manera fue su padre, y esto es un punto que vos lo conocés muy bien, uno de los que participó muy activamente en lo que fue el Plan Atlanta, de alguna manera antecesor del Lawfare. Claro, la reunión famosa de Estados Unidos de Atlanta contó con la participación de Luis Alberto Lacalle Herrera, el padre de la calle Pou, fundador del Mercosur, y una de las referencias del neoliberalismo de los 90. ¿Recuerdan que en los 90 el tridente era Menem, Lacalle, Collor de Mello? Ese tridente neoliberal de los 90 fueron los fundadores del Mercosur, pero de aquel Mercosur de la Unión Aduanera, y luego quedaron en la historia como la referencia de los gobiernos neoliberales de los 90. ¿Cuáles son los productos
que exporta Uruguay? ¿Qué es lo que más exporta? Fundamentalmente el tema carne, ¿no? Sigue siendo el tema carne. Hay de todo en realidad, hay cuestiones vinculadas al agro. También este es un país agroexportador. Pero también hay mucha exportación de servicios. Hay mucho trabajo de servicios. Y lo otro que se ha posicionado Uruguay hoy es como un centro donde está viniendo mucho migrante a trabajar. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene en la región una buena imagen en cuanto a estabilidad económica y a seguridad. Con algunos problemas que hay. Es un país seguro, en el cual se puede caminar por la calle. Tiene un problema que es un país caro. Eso es un tema. A eso me quería referir, al salario medio y si alcanza el salario medio para vivir. Alcanza para vivir, pero no mucho más que para vivir. Es un país caro en servicios. Quienes se están instalando acá son gente básicamente que ganan dólares o que tienen empresas. Está viniendo mucha gente a venirse a vivir, pero es gente con un nivel socioeconómico que le permite, por ejemplo, vivir en Punta del Este, que para un ciudadano uruguayo medio es prohibitivo, ¿no? Pero hay muchos empresarios argentinos, por ejemplo, que han venido a vivir a Uruguay. Claro, ¿y con qué? Están más tranquilos que en Argentina, sin duda. Algunos siguen viviendo en Argentina, pero fijaron un domicilio allá, simplemente, ¿no? Sí. Y alguno que otro se escapó al Uruguay con la idea de escapar de la justicia argentina, como el caso de Pepito Rodríguez, por ejemplo. Que de hecho está acá con el único objetivo de no estar allá para declarar, ¿no? Y hay otro tema que es importante, que es el tema del dinero argentino, en muchos casos mal habido, depositado o evadido, y depositado en Uruguay. ¿Hay todavía esa pica entre Uruguay y Argentina y los datos de los argentinos que han depositado sus dineros en Uruguay? Sí, de hecho se ha flexibilizado. En Uruguay se aprobó una ley, una de las leyes insignia del gobierno de coalición, el gobierno de la calle Pou, que es la ley de urgente consideración, que básicamente lo que hizo fue fomentar la llegada de capitales argentinos a bancos uruguayos, flexibilizando controles. La idea es que da más plata. El problema es que es sin control. Esto ha sido criticado hasta por organismos internacionales, ¿no? Ante la posibilidad de que Uruguay se convierta en un centro de lavado. Pero bueno, el objetivo se logró, digamos. Hay mucho capital extranjero invertido en Uruguay, sobre todo a nivel financiero. Y eso, no hay ninguna posibilidad de que Uruguay brinde información de esas cuentas a la Argentina, ¿no? De los evasores argentinos. De hecho, se dieron algunos casos de reciente situación donde en realidad normalmente cuando hay un pedido de la justicia se da información, pero también se demora. Y bueno, están todas las chicanas, ¿no? Yo por ejemplo, que seguí el tema Pepín, que es otra cosa, no es un tema de evasión, sino de evasión judicial ahí, personal. Sí. Pepín está hace casi 2 años, más de 2 años en Uruguay, colocando chicanas todo el tiempo y nunca puede, y la justicia argentina nunca lo puede llevar. Si el Parlasur ya de alguna manera lo castigó. La justicia argentina también, hubo varias apelaciones. Falta solamente la firma del presidente Lacalle Pou y es lo que políticamente no quiere otorgar. Hay mucha chicana judicial. Pepín ha cambiado recientemente el abogado acá y cada vez que hay una representación ante la justicia coloca una chicana que menciona, él se adjudica el hecho de ser un perseguido político, entonces pide refugio. Cada vez que pide refugio se genera un expediente, ese expediente se demora meses en resolverse, con eso gana tiempo. Y hoy hace 3 años que lo tenemos como un ciudadano común en Uruguay. No sé si tiene casa, pero tiene todas las condiciones como para vivir cómodamente, ¿no? Tiene casa y trabajo, tiene documento uruguayo. ¿Y de qué trabaja? ¿Trabaja como abogado? Trabaja como abogado en un estudio jurídico. Increíble, no sabía eso. Qué bárbaro. Fabián, para ir un poco redondeando, ¿cómo ves a Uruguay en el contexto de lo que yo planteaba al principio sobre el multilateralismo? Es decir, ¿cuál es la importancia estratégica que ofrece hacia afuera Uruguay con respecto a su participación, digamos, geopolítica, ¿no? Bueno, la calle Pou, que está entrando en su último año de gobierno, se ha intentado colocar como la imagen de la renovación, digamos, de la derecha regional. En su momento fue tal vez Uribe como un líder, fue Piñera, un líder de la derecha a nivel regional, y hoy la calle, si quiere quedar, después de que termine su periodo, no hay reelección. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que la calle
ocupe un cargo político en la próxima gestión. Va a ser simplemente un expresidente. Lo que le queda es colocarse en la agenda internacional con alguna tarea. Y lo que él está tratando de colocarse es como un referente de la derecha regional para colocar algunos de estos temas y tal vez tener algún cargo internacional en ese aspecto. Por lo tanto, le digo, tu agenda viene por ahí, digamos, colocarse como un referente del liberalismo, seguramente dar conferencias en el próximo periodo y bastante alineado a los Estados Unidos en cada una de sus políticas. No se olviden que nosotros tenemos a Luis Almagro en la OEA como secretario general, que hoy prácticamente responde a Estados Unidos y responde al gobierno uruguayo también, a diferencia de cuando estaba el presidente. Por lo tanto, hay un acercamiento ahí muy directo a los Estados Unidos. Si tuvieras que aventurar, ¿quién dirías que prefiere el gobierno uruguayo como presidente electo de Argentina? Es raro, porque yo creo que ideológicamente se siente cercano tal vez a Bullrich, a la propuesta macrista. De hecho, cuando vino Macri acá, Macri vino hace un mes a dar una charla, varias personas cercanas al gobierno fueron a escuchar. Y de hecho fue una cierta idea de estabilidad, de adhesión a esa mirada. Es raro, porque tampoco se han llevado, tampoco es que no veo inconvenientes, digamos, con un gobierno de masa, más allá de que no piensen exactamente igual en lo ideológico. La gran incógnita es Milei, sobre todo sobre cuánto impactaría una dolarización, ¿no? Si el tipo de cambio se va, se vuelve una locura, ¿vendrá algún argentino en la temporada turística? No sabemos. Hoy sabemos que van a venir pocos, porque van a venir los que pueden pagar la diferencia del tipo de cambio. El tema es que si se va al extremo el tipo de cambio, capaz que no viene nadie. Y ahí es donde la temporada turística fracasaría, ¿no? Fabián, te agradecemos muchísimo el contacto. Quedo a la orden, un abrazo. Un abrazo grande. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Noticias. Política. Sergio Massa y Axel Kicillof encabezarán un acto en el estadio Arsenal de Sarandí por el Día de la Lealtad. Todos y unidos, dice la convocatoria en la que se llama a la militancia a participar del acto que comenzará a las 16 en Sarandí, en el partido de Avellaneda. Se prevé en el acto que encabezarán Massa y Kicillof la presencia de distintos gremios, intendentes bonaerenses, representantes universitarios y referentes sociales, entre otros sectores. Córdoba. No quedan focos activos de incendios forestales. Bomberos y brigadistas lograron contener durante la medianoche los 2 incendios forestales ubicados en Cerro Azul y El Manzano, en las Sierras Chicas de Córdoba. Por su parte, las autoridades recordaron que está vigente el estado de alerta ambiental por riesgos de incendios en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre. Internacional. La ONU advierte que en Gaza queda comida para 4 o 5 días. Los almacenes y supermercados tienen pocas reservas de alimentos mientras continúa el asedio del ejército israelí a este territorio palestino tras los sangrientos ataques del grupo islamista Hamás. Israel urgió a los habitantes del norte de Gaza a que huyan hacia el sur de este territorio y miles de desplazados están en el paso fronterizo de Rafah con Egipto, el único acceso que no está controlado por Israel, con la esperanza de poder huir. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Hoy comamos y bebamos. Tomatito. Martes de 22 a 23 horas. Conducción: Mariana Baranchuk. Desde tu celular, conéctate una vez más. Seguimos informando. Seguimos informando. Se enciende una luz. Aire Radio Caput. Radio Caput. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. Veo venir lentamente calle abajo.
trajo 1000 milagros en cadena y de la mano me lleva a bucear en silencio la profundidad de tus ojos peregrinos, aprendices del camino más que de alguna estación. ¿Te gusta? Muy bonita esta canción. Canta Malena Muyala, el tema se llama Luz, es un tema de ella y es un tema precioso. Bueno, es una de las cantoras uruguayas que, bueno, esto no es precisamente un tango, pero canta muchísimo tango, suele venir a la Argentina cada tanto, hace muy poquito. Tiene su público acá en la Argentina, tiene su público, sus seguidores. Sí, y me sorprendió verla en algún momento, alguna vez en el Tazo, poco antes de la pandemia, días antes de que se cerrara todo, me acuerdo que la vi, y me llamaba la atención ver tanta gente cantando todas sus canciones. ¿No? Así que bueno, es muy buena. Tiene otro cantante de tangos, que bueno, no lo seleccioné acá, pero se llama Tabaré Leighton, y hay que tenerlo en cuenta. A mí, por ahí, en su forma de decir, no me termina de convencer, me parece un poco frío cantando, pero tiene una entonación y una voz increíble. Lo único que no investigamos para este programa son los nombres uruguayos, viste que son todos raros, ¿no? No guardan ese parámetro, viste, de toda Latinoamérica. Ellos son Waldemar, no sé, viste, Washington, ¿no? Tabaré, ¿no? Todos nombres raros, no sé por qué, no sé cuál es la tradición. Habría que investigarlo. Tenemos por ahí un Tabaré para dentro de un ratito, para pasar algo más de música. Bueno, vos sabés que hay datos que son sorprendentes, pero bueno, siempre hacemos la comparativa con la Argentina para tener una dimensión. Uruguay es el país más chico, después de Surinam, es el país más chico de América, de Sudamérica, de América en general. La cantidad de habitantes, ¿sabes qué dato no pude obtener? Dicen de Uruguay que tiene más uruguayos fuera de Uruguay que adentro de Uruguay. No sé si es así, pero bueno, tiene una población actual de 3.500.000 habitantes. La Argentina, bueno, tenemos 46 millones. La superficie de Uruguay son 176.220 kilómetros cuadrados. Bueno, la Argentina, la parte continental, 2.780.000. Pero bueno, vamos a los datos económicos, que en general son los que de alguna manera nos dan dato duro sobre la realidad y la comparación. Ellos tienen una densidad poblacional de 19.4 habitantes por kilómetro cuadrado. La Argentina, pese a su extensión, tiene 16,5. ¿sí? El último PBI en dólares anual, el de 2022, consolidados los datos, 68.100 millones de dólares de PBI, el nuestro 487.000 millones. El PBI por cápita, ellos tienen 20.452, Argentina 10.520. Los dos datos son coincidentes con el desnivel social que hay en ambos países. Hay pobreza, menos pobreza porcentual en Uruguay, hay mayor, digamos, igualdad. Difícil vivir en Uruguay, lo decía Fabián Cardoso, el periodista. Llegan con lo justo, no hay posibilidad de ahorro. Este momento, bien marcaba, lo salva bastante Argentina, digamos, viajando a comprar, cruzando a comprar. Sí, Argentina, es cierto. ¿no? Todo el litoral uruguayo cruzan a la Mesopotamia y compran a mitad de precio o menos todavía por el valor del dólar. De la balanza comercial negativa de Uruguay, también la de Argentina es negativa, ellos están en 1.200 millones de dólares de balanza negativa, nosotros tenemos 10.800 millones de dólares. Todos estos son datos consolidados al año pasado, ¿sí? Ellos tienen una inflación proyectada para este año bastante baja en relación a Argentina, seguro, es el 7,5%, ¿sí? La deuda externa a septiembre de 2023 de Uruguay es de 45.000 millones de dólares,
y en la Argentina tenemos 10 veces más, 405.000 millones de dólares. El déficit fiscal, curiosamente, del 2023 habla de 4,7% del PBI para Uruguay, y quieras o no, la Argentina está por abajo de eso con un 3%. ¿Sí? Es interesante el dato, estamos exportando más que importando, por eso y gastando mucho menos, digamos, emitiendo mucho menos, pese a la propaganda de la derecha en la Argentina, los datos económicos son positivos, lo que está negativo es la distribución de la riqueza. Y Larry, si te pregunto, por ejemplo, por ¿qué pasa con los argentinos en Uruguay? Porque hay tantos. Vamos a saltar el dinero argentino en Uruguay. Vamos a saltar porque es interesante. Vamos a saltar el orden que seguimos habitualmente. Bueno, vamos a la guita que hay argentina en Uruguay. A mí me sorprendió hace muchísimos años, la primera vez que estuve en Colonia, hace muchos años, ver la cantidad de bancos que había en aquel momento, no sé ahora, ¿no? Bancos argentinos en Uruguay. Sí, hay otros bancos también de otras partes del mundo. Sí. A ver, Bloomberg hizo un trabajo de investigación que fue publicado por varios periódicos, por varios prensa especializada, y dice que durante el 2022 los asesores y gestores uruguayos que administran capitales extranjeros manejaron 14.700 millones de dólares de 23.025 argentinos residentes en Uruguay. Cuando digo residentes en Uruguay, estamos hablando de un blef, ¿no? Es decir, fijan su domicilio en Uruguay para no pagar impuestos en la Argentina, pero bueno, tienen 14.700 millones de dólares argentinos en Uruguay. Ha bajado porcentualmente la cantidad, porque se dio algunas investigaciones, muy pocas, que suponía el inversor, ponía en peligro su identidad, porque lo que quieren los argentinos que exportan eso es el anonimato absoluto, que no se sepa quiénes son. Entonces lo que hacen en Como Uruguay, si donaran, así, anónimamente. Sí, en realidad no, lo que hacen es tener o constituir fondos de inversión u otra forma de mantener el anonimato, designando, por ejemplo, un testaferro, lo que comúnmente se llamaba testaferro. Hace muchos años también, te estoy hablando de los 80, se habían empezado algunos negocios medio extraños en ese sentido, como armar holdings, que acá era imposible armarlo, pero en Uruguay era muy Uruguay fácil. vas a una escribanía y haces un holding que no existe, fantasma, ¿sí? Con 10 empresas que no existen, que son todas fantasmas, y con una empresa madre, y ahí se va diluyendo la identidad de los tipos que exportaron la guita, ¿no? Que evadieron la guita, porque lo que hacen es evadir la guita. Te voy a contar que esa guita, los 14.700 millones de dólares argentinos, representan un total del 63,7% de los depósitos extranjeros en Uruguay. Y no, de los depósitos en general, porque acá tengo el dato de que los uruguayos tienen apenas el 13,2% de ese total, que no tengo el dato total, pero es sobre el total de dinero invertido. Y los brasileños, hay 1.800 brasileños que han invertido o han escondido sus fortunas en Uruguay, constituyen apenas el 5,2%. Quiere decir que los argentinos son el elemento dominante, y podríamos decir, no quiero ser despectivo con respecto a un gobierno amigo, pero viven de los depósitos argentinos, no cabe duda. Y están, como decía Fabián Cardoso, a la expectativa de que la temporada veraniega en Punta del Este sea exitosa si gana tal o cual, ¿no? Aquí con las elecciones argentinas. Y una pregunta, de los países más alejados, ¿llegaba también a Uruguay el dinero para ser cuidado, o ya preferían lugares más tradicionales? No, eso va cambiando con las épocas, porque, a ver, hay cuevas financieras internacionales que son nuevas, que brindan, por ejemplo, Delaware
donde Clarín tiene varias empresas anónimas y qué sé yo, donde no pagan impuestos en Estados Unidos. Hay diferentes puntos en el mundo y podemos hacer alguna vez un programa, invitar a nuestro amigo Juan Valerdi, que es un experto en evasión de dinero argentino, que conoce más allá del dinero argentino, todas las formas de evasión, de fuga de dinero en el mundo, dónde están las cuevas. Hizo un trabajo muy, muy importante, creo que fue para la Universidad de La Plata, pero es uno de los tipos que más conoce aquí en Argentina en la circulación de dinero paralela, es decir, circulación paralela de dinero mal habido, de impuestos evadidos, y lo que va a ocurrir de aquí en más, y ya está ocurriendo en muchos lugares, que es el dinero del narcotráfico, al que casi ningún país se niega a administrar porque le da solidez financiera a su sistema. Esto es grave porque no hay forma de parar esto, no hay forma de parar. Claro. Los grandes bancos están siendo vehículos de sostén de ese dinero del narcotráfico, así que se convierte en una cosa muy más ahora que el dinero son cables, son comunicaciones, ya ni siquiera el dinero. Y es electrónico, ¿no? El dinero, ya, por sí, eso, ¿no? Por eso, ya no existe el billete, no tenés que transportar en avión con el riesgo que ello conlleva, ni llevarlo encima, ¿no? A pesar de que, bueno, los arbolitos todavía llevan en sus cuerpos fajos de dinero. ¿Te parece que sigamos enseguida con Uruguay y nos vamos a dar una vueltita por el mundo? Y no estaría nada mal recorrer un poco las noticias. Vamos a hacer el informativo. Le comento al Chino Román, ahí está, mira esa musiquita. El Chino no necesita que le digas nada, el Chino las tiene todas en la manga, dale. Bueno, te cuento que militares israelíes eliminaron a Osama Mazzini, uno de los líderes de la organización radical palestina Hamas en la Franja de Gaza, según un comunicado conjunto del Ejército y el Servicio de Seguridad General. Mazzini era responsable de los prisioneros de Hamas y dirigía actividades terroristas contra Israel, señaló el texto del Ejército. También informaron que el Ejército reanudó los ataques contra las instalaciones de la organización Shi'i Hezbollah en territorio del Líbano. En Polonia, la autoridad electoral confirmó ayer, con 80% del escrutinio relevado, la victoria de la oposición centrista proeuropea en los comicios, clave para la relación con la Unión Europea. Tal como lo habían anticipado las encuestas a boca de urna, el resultado de las elecciones pondrá fin a 8 años de gobierno del partido Ley y Justicia de Jaroslav Kaczynski, una formación europea y con marcado tono anti-inmigración. Los resultados muestran que el partido lidera, pero sin mayoría, con el 37% de los votos, mientras que las formaciones de la oposición obtuvieron juntos más del 52%. Seguimos en Medio Oriente. La Fuerza de Respuesta Rápida del Cuerpo de Marines estadounidense se dirige hacia Israel, informó un representante del Departamento de Defensa, según cita la cadena CNN. Según el alto funcionario, la fuerza, compuesta por 2.000 Marines, se unirá a los buques de guerra estadounidenses que se dirigen hacia el Mediterráneo Oriental. Estados Unidos quiere enviar una señal a Irán y evitar que el conflicto de Gaza se convierta en un conflicto regional, explicó. Y seguimos en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegará mañana a Israel, según anunció el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en un discurso que ofreció en Tel Aviv. Habrá una sesión informativa exhaustiva para el presidente Biden sobre los objetivos y la estrategia militar de Israel, declaró el alto funcionario estadounidense. Blinken añadió que la parte israelí explicaría cómo va a llevar a cabo las operaciones de tal modo que se reduzcan al mínimo las víctimas civiles y se garantice la ayuda humanitaria que llegue a los civiles de Gaza sin beneficiar a Hamas. Y sigue dominando el Medio Oriente las noticias. El movimiento integrista palestino Hamas tiene la intención de intercambiar rehenes capturados en Israel por 6.000 palestinos que se encuentran en cárceles israelíes. Anunció el jefe de la representación de Hamas en el extranjero, Khaled Meshal, en una entrevista que concedió al canal de televisión Al Arabi,
Meshal también declaró que Hamás capturó a varios oficiales de alto rango de las fuerzas de defensa de Israel que servían en la división Gaza. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó hoy a China por invitación de su homólogo chino Xi Jinping. El jefe de Estado ruso permanecerá en Pekín 2 días. El primer día de la visita, Putin lo dedicará sobre todo a reuniones bilaterales con sus colegas que también participan en el tercer foro de la Franja y la Ruta para la cooperación internacional. Están previstas conversaciones con el presidente de Vietnam, Van Bó Tung, el primer ministro de Tailandia, Sreta Thavisin, el presidente de Mongolia, Unkanagin Khamsul, y al presidente de Laos. Las noticias son así, hay nombres que son difíciles de pronunciar. Yo me voy a un país donde son más fáciles y con eso cerramos el noticiero de hoy. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, cree que la única vía para solucionar el conflicto palestino-israelí es la fórmula de 2 estados independientes que coexistan en paz. Sánchez destacó la relevancia de volcar todos los esfuerzos necesarios para evitar una escalada de violencia en la región y lograr una vía de solución entre Israel y Palestina, reiterando que la única forma de resolver este conflicto es el reconocimiento de 2 estados que coexistan en paz y seguridad, dice el comunicado de la Moncloa. Bien, y ahí seguimos, acá volvemos a Uruguay, volvemos. Viste, el mundo trae esas cosas, nombres raros, culturas extrañas, ¿sí? Y bueno, nos toca relevarlo, ¿sí? Tal cual, y está bueno, es una forma de conocer un poco más. Bueno, ¿no? Volvemos a Uruguay porque Uruguay tiene, así como es un país pequeño y digamos, poca población, y pareciese no tener importancia geopolítica, sí la tiene, en principio por el lugar donde está ubicado, físicamente, tiene el Atlántico, tiene su cara, digamos, a los ríos internos que hacen de límite con la Argentina, lo cual también lo convierte en un socio estratégico para la Argentina, más allá de aquellas disputas, digamos, las pasteras fueron una de esas disputas bastante complicadas, ¿no? Que se produjeron tensiones que parecían difíciles de resolver. Finalmente se recurrió a los tribunales internacionales, nos dio la razón y pidió que las empresas que trabajen con desechos al río, con la posibilidad de enturbiar los ríos y afectar a la ecología, bueno, apliquen las medidas necesarias para... Hay otro problema serio que tiene nuestro país, que lo tiene que resolver nuestro país y está en condiciones de hacerlo, que tiene que ver con el canal Magdalena. Exactamente. Ese es uno de los puntos importantes porque nosotros estamos atravesando, pasando por Uruguay para ingresar o egresar toda la mercadería que sale y entra de nuestro país. Estamos obligados a pasar por Uruguay en lugar de salir directamente por Argentina al Río de la Plata y al Océano Atlántico. Ese es un tema que depende de nosotros, pero que a partir de las privatizaciones del menemismo y de unas reafirmaciones con una ley que logró aprobar el macrismo, reconfirmó eso, pero bueno, se logró ya la aprobación para la construcción del canal Magdalena y hay que ver qué pasa con el río Paraná, otro de los temas claves para nuestra soberanía. Está muy bien lo que estás diciendo porque muestra la pata, la cola metida del lobo aquí entre nosotros, porque no debería existir conflicto entre Uruguay y Argentina, siendo que la mayor cantidad de mercancía que sale de la Argentina y no tendría ningún sentido que tenga que pasar por Uruguay, pero estos son las empresas, los grandes pools internacionales, ¿sí? Que hacen que un país u otro sea más permeable a la corrupción, a la presión económica, y si yo te digo que te deposito mucha plata en Uruguay, pero necesito que me sanciones leyes tales o cuales, lo mismo pasa de los lados, pero por ahí un país más chico, más fácil de coimear. Esta es la pata. Y ni que hablar, Larry, si te saco mercadería sin declarar o declarada solamente a través de una declaración jurada, pero la saco a Uruguay, a un lugar que es Puerto Libre, justamente. Y que poco le importa lo que haya dentro de esos marcos, ¿no? Y no le importa, o sí le importa porque está prendida con algo,
pero de ahí sale la declaración, o la real o no, pero ya salió de acá una cantidad que no fue declarada. O sea que para nosotros es muy, muy importante y es un tema que, si bien no es de conflicto con Uruguay, es un tema a resolver, ¿no? Bueno, hoy, ya que estamos hablando de lealtades internacionales y cruzadas, Uruguay, el gobierno uruguayo, más conservador que progresista, tiene una muy buena relación con Estados Unidos, se alinea con Estados Unidos, es un buen socio comercial y es un poco la pata en discordia que pone Estados Unidos en el Mercosur. El comercio bilateral entre Estados Unidos y Uruguay totalizó cerca de 2.800, casi 3.000 millones de dólares en 2022. ¿Cuáles son las...? Para Uruguay el principal proveedor de carne bovina a Estados Unidos es, ¿no? Es decir, exporta toda su carne, casi toda su carne bovina a Estados Unidos. Y las exportaciones, no solamente cárnicas, también su principal socio comercial o importador es Estados Unidos. La relación con Rusia es una relación complicada, la que tiene Uruguay con Rusia. Sin embargo, han firmado 2 acuerdos comerciales, uno en 2017, donde firmaron un acuerdo de cooperación energética, y en 2019 firmaron un acuerdo de cooperación cultural. Ahora, ¿cuál fue? Y el comercio bilateral entre Rusia y Uruguay se acerca a los $1.000 millones. No, nada despreciable para un país que no tiene una gran industria, ¿sí? Uruguay no tiene una gran industria. Sí se enturbiaron las relaciones con Rusia a raíz de la guerra con Ucrania. Se expulsaron diplomáticos, ¿sí? Otro ingreso que tiene Uruguay es a través del turismo, pero no te voy a hablar del turismo del clásico, porque te podría nombrar Uruguay. Por supuesto, hay muchos lugares en Montevideo para recorrer. Para nosotros es algo casi familiar, o lo era en otra época, por ahí un poquito más accesible, ¿no? Quizá Cabo Polonio sea uno de los lugares muy originales, pero después tenés algunas reservas naturales, como Santa Teresa, que es una reserva enorme con un gigantesco parque ubicado al oeste de Punta del Diablo, que es otro lugar maravilloso donde se puede acampar a la vez y también disfrutar de la playa, o Cerro Arequita, que esto es en el departamento de La Valleja, otro lugar alucinante, es en las afueras del departamento de La Valleja, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Minas, que se encuentra, es una elevación de origen volcánico, de poca altura, unos 250 metros, pero que por afuera uno ve un gran montículo de grandes rocas, pero internamente tiene numerosas grutas, senderos, bosques de ombúes y una linda vista. Y así como eso hay un montón de cosas más. Y después sí te quiero hablar, que te adelanté al principio del programa, el tema de algunas cosas, como por ejemplo, si yo te nombro el cangrejo sirí, ¿no? ¿Y qué será el cangrejo sirí? Absolutamente desconocido para mí. Es un cangrejo de pinzas azules, ¿no? Que se encuentra en playas arenosas, en la laguna de Rocha, en Arroyo Balizas, y también en puntas rocosas como desembocaduras de algunos arroyos y de aguas salobres, ¿no? Es curioso esto. Te voy a decir 2 o 3 cosas muy rápidas de la comida. El arazá, o arazá con Z, o guayabo amazónico, que es un arbusto originario de la región amazónica occidental, comprendida por los ríos Marañón y Ucalí. Es uno de los frutos que se comen. Después, el butiá es una especie de palmera que crece en Rocha también, que forma parte de un extenso palmar de 70.000 hectáreas, único en el mundo. Y el fruto madura en otoño, es comestible, pequeño, anaranjado y con un sabor agridulce. Y un detalle más, y te dejo para los minutos finales, Larry. Solamente el 0,5% de los uruguayos vive en el campo, pero allí tienen comidas que los montevideanos ignoran, como por ejemplo las albóndigas o los pasteles de carne dulce que llevan cantidades de azúcar. Lo mismo pasa con los guisos de sangre o sangochados que vienen de Italia y que es como una morcilla pero sin la tripa cuando se carnea, ¿no?
En el campo, te decía, comen ese tipo de carnes que en la capital no hay, como cola de lagarto, anguila, que es la anguila de tajamar, ranas, aperea, carpincho, jabalí y, por supuesto, la liebre. Y se usa generalmente la grasa de oveja para cocinar. Sobre las albóndigas dulces hay una historia, una anécdota, que de una mujer en Capilla del Sauso, al quien alguna vez el gato Dumas le preguntó de dónde venían, y él contestó: mijo, yo nunca hice una albóndiga salada. Esa, y la señala la hija, come albóndiga salada cuando va a la capital. Así que, bueno, eso, por ejemplo, es parte de lo que se come en el campo y es comida tradicional uruguaya. Bueno, te cierro algunos datos porque bueno, de eso se trata también. Uruguay y China son socios comerciales muy importantes, tienen relaciones diplomáticas desde 1971. El comercio bilateral ascendió y es el principal socio de Uruguay-China. 7.500 millones de dólares en 2022. Es el segundo inversor, China es el segundo inversor en Uruguay, con una inversión estimada en 5.000 millones de dólares. También la Unión Europea mantiene, y también es motivo de alguna tensión en el Mercosur, porque Uruguay siempre intenta tener relación bilateral con la Unión Europea, trata de presionar para que no se firme, no es que no se firme con el Mercosur, pero trata de acelerar y en condiciones que el resto de los socios del Mercosur no acuerdan, ¿sí? Con el Mercosur, bueno, tiene una actitud últimamente bastante ambivalente, depende del gobierno del color del gobierno de Uruguay que esté en el momento, con la calle Pou hoy, y una relación conservadora diferente a la que tenían con el Frente Amplio. El Mercado Común del Sur tiene sus bemoles. Por ejemplo, la acusación insistente de la calle Pou con respecto a Venezuela, que es uno de los candidatos a integrar el Mercosur. Por lo tanto, siendo el socio comercial más importante y parte del bloque, hay ciertas tensiones que se ponen en eje con Paraguay ahora, ¿sí? Mirá, ahí te decía antes que teníamos otro Tabaré pendiente, vos que hablabas de los nombres. Mira, acá tenés, escucha esto, es Tabaré Cardoso, junto con un grande de Uruguay, el Canario Luna, cantando Lo que el tiempo me enseñó. El tiempo me enseñó Ahí está. cómo se pudo en la universidad. Hoy fuimos con todos clásicos. Hoy fuimos con todos clásicos, Larry. Hoy ¿No encontraste hip hop? Vos sabés que empecé a buscar, pero todo lo que tiene que ver con el rock, con el hip hop, está tan unido con Argentina que por eso preferí ir por este lado. Porque bueno, sí, en el rock podríamos hablar de No te va a gustar, podríamos hablar del Cuarteto de Nos, podríamos hablar de La Vela Puerca, de los grupos que, que suenan acá como si fueran argentinos, ¿no? Que están integrados. Se consagraron en la Argentina, ¿no? No, nacieron allá y crecieron mucho allá. Uh-huh. Y vos fijate, Alejandro Balbi, que los pasábamos antes, le ha ido bien en la Argentina, pero le va muy bien en Uruguay y sigue con mucho éxito, ¿no? Ahí está. Ahí nos vamos yendo con este tema, ¿no? Con este tema tan lindo que es Lo que el tiempo me enseñó. ¿Te parece? Sí, señor. Nos encontramos la semana que viene a la misma hora por esta misma señal. Y acompañados también por la radio pública de Marcos Paz, la 90.7, y acompañados por RPD Radio, la radio de Oberá, la 97.5 de Oberá, en la provincia de Misiones. Chino Román, muchas gracias por ocuparte hoy de los controles. Larry, nos encontramos la semana que viene aquí Así en Mundo es, Clave. Exactamente. Y gracias, Caput. Chau. Y el mapa es un papel que se reparte los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. La memoria no es menos poderosa que el olvido. Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar.
su sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Cabaret, ya habló el canario. Me queda media hora. Fíjate que tengo unos cuantos ñoquis ya. Quiero vivir feliz. No ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, flaco, quiero vivir esa media hora a los ricos. Porque yo soy rico. Porque los carros de basura me saludan, porque la gente me da la mano. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Caput. Noticias. Partió desde Roma el segundo vuelo de Aerolíneas Argentinas con repatriados de Israel. La aeronave de línea de bandera que transporta 250 pasajeros arribará a Buenos Aires alrededor de las 15 de hoy. Se trata del segundo vuelo especial de la línea aérea luego de que el domingo por la mañana llegara al país el primer contingente de repatriados. De acuerdo con lo informado por Cancillería, son casi 1.500 los argentinos que solicitaron la repatriación desde la zona de conflicto. Política. Miriam Bregman y Nicolás del Caño realizarán su cierre de campaña el jueves en La Plata. El acto se llevará a cabo desde las 16 horas en las calles 7 y 46 de